Muy buen día, chicos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar la tercera sesión del día de hoy, tercera y última del día de hoy. Ya nada más van a quedar pendientes, obviamente, las del próximo sábado. Y obviamente después vamos a proseguir a ponernos de acuerdo en la cuestión del examen final para la evaluación de las materias correspondientes, para que en la semana vayan meditando si les libero el link el mismo día o lo postergamos para el día domingo a la hora que ustedes me indiquen también. Ya va a ser el consenso a cuestión de todo el grupo, obviamente. Ok, con lo que venimos comentando, ¿tienen alguna otra duda, chicos? De hecho, les publiqué en Classroom también actividades para que las vayan realizando. Obviamente tienen un tiempo pertinente también para su elaboración. No sé si tengan alguna duda en cuanto a las actividades o algo que quieran aportar más a los temas que hemos estado viendo. No, ninguno. Sí vi el horario, nos dieron hasta la 1, ¿verdad? Sí, se les publiqué hasta la 1 para entrega. Ok, gracias. Ok, gracias a ti, Eduardo. ¿Alguien más, chicos, que tenga alguna duda o un comentario? ¿Nadie? Por el momento, saben lo que tienen que realizar. También tienen, los que no han entregado, tienen tarea pendiente, pues obviamente también se entrega, tiene fecha programada para el día de hoy. Nadie tuvo dudas con las tareas tampoco, entonces, si sabían lo que tenían que elaborar. Ok, perfecto. Entonces vamos a proseguir con la información, vamos a continuar. Recuerden que deben de enviar su nombre por el chat de Zoom para que quede registrada su asistencia. Si se les pasó en alguna sesión, nada más especifíquenlo ahí de favor. Los que no pueden tomar la clase en vivo, vean las grabaciones, vean los videos y envíenme evidencia para justificarles la inasistencia también. Ok, entonces estábamos viendo los diferentes programas. De hecho, en la actividad que les envié también, pues hay más programas que los que vamos a ver. Vamos a ver, obviamente, pues los más importantes, los que más, obviamente, estén al alcance de las diferentes empresas, obviamente. Pero hay más programas, especifiquen ahí en la actividad. O sea, no me busquen otra clase de definiciones ni nada, simplemente pongan qué secretaría y los programas que brinda, pues que brinde secretaría en determinado momento. Sabemos de antemano que la que regula la mayor parte de estos programas es la Secretaría de Economía como tal, pero pues hay otras que se vinculan también y también tienen programas que en determinado momento pueden apoyar a la exportación y exportación. Secretarías como tales, pues me refiero a la Secretaría de Economía, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esas son las secretarías como tal. Entonces, para que pongan atención de acuerdo a la información que ustedes van a enviar también. Entonces, estábamos viendo la cuestión del programa Altex, estábamos comentando sobre los beneficiarios también, estábamos viendo que son obviamente personas físicas y tiene algunas restricciones, algunas regulaciones en determinadas cuestiones, si son ventas o exportaciones directas o exportaciones indirectas también. Obviamente hay un porcentaje para cada una de ellas que se deben de cumplir, que se debe regular. Obviamente, si están acreditadas por el programa EXEX, obviamente automáticamente tienen beneficio también de este programa del Altex, se registra automáticamente
si así se considera necesario. Otra de los beneficiarios nos dice que son los exportadores directos o indirectos. Dice, podrán cumplir con el requisito de exportación del 40% o 2 millones de dólares, sumando los dos tipos de exportación. Para tal efecto, las exportaciones indirectas únicamente se considera el 80% de su valor. Entonces ahí tenemos otra opción también, vinculando las dos opciones primeras, o en este caso, pues exportaciones indirectas únicamente se considera el 80% de su valor total. Entonces son los beneficiarios que está reglamentando el programa Altex. ¿Qué beneficios tenemos? La devolución de saldos a favor del IVA en un término aproximado de 5 días hábiles. Si no estamos dentro de estos programas, pues obviamente la burocracia se hace más larga en esa cuestión. Si estamos en alguno de estos programas, pues obviamente aquí la Secretaría de Hacienda debe de cumplir, le da prioridad, obviamente, como lo vemos, a la devolución de impuestos, si tenemos saldo a favor en cuestión de alguna devolución o algo que estemos acreditados por medio de un programa, si estamos registrados en este tipo de programas del Altex, pues obviamente en un término aproximado de 5 días, pues ya se tiene la devolución del IVA. También hay acceso gratuito al sistema de información comercial administrado por la Secretaría de Economía, exención del requisito de segunda revisión de las mercancías de exportación en la aduana de salida, cuando éstas hayan sido previamente despachadas en una aduana inferior. Entonces, si ya nos tocó a lo mejor en una aduana de salida la revisión de la mercancía, y obviamente no, en alguna aduana nos toca semáforo en rojo, revisión de mercancía, y llegamos a otra aduana y otra vez nos toca revisar, pues obviamente tenemos, si estamos dentro de este programa del Altex, estamos registrados en este padrón, pues obviamente se exenta ese requisito de una segunda revisión automáticamente. Demostramos que con los documentos necesarios, con la constancia, y pues obviamente pues agilizan esa situación, más que nada para que no se pierda tiempo. Imagínense que en cada aduana nos toque revisión, pues como empresa se tiene que cumplir en determinado momento. A lo mejor estamos exportando materia prima, pues que se necesita para obviamente elaborar un producto en algún otro país, y quedamos obviamente de acuerdo con nuestro cliente que pues iba a llegar tal día, obviamente pues considerando las cuestiones pertinentes, porque pues imagínense que nos toque revisión, pues obviamente pues ¿qué va a pasar? Pues vamos a perder, es pérdida de tiempo realmente, entonces vamos a quedar mal con nuestro cliente. Entonces las empresas obviamente que están en Altex se brinda la exención de esa segunda revisión, si se acredita en ese cuestionamiento. Alguno de los otros beneficios es la facultad para nombrar a un apoderado aduanal para varias aduanas o diversos productos. También es otro de los beneficios, no necesariamente un apoderado por aduana o por mercancía o por pedimento. Aquí se puede obviamente generalizar un apoderado aduanal para varias aduanas y para diversos productos. También se puede gozar de dichos beneficios. Los usuarios de este programa deben presentar ante las dependencias de la Administración Pública Federal correspondientes una copia de la constancia Altex expedida por esta Secretaría, en su caso la rectificación de vigencia. Entonces es la manera de que puede gozar de esos beneficios. ¿Cuál es la vigencia? Dice la constancia Altex, obviamente es el documento que acredita a los titulares de este programa, tiene una vigencia indefinida, siempre que su titular presente en tiempo su reporte anual y se cumpla con los requisitos y compromisos previstos. De hecho, es lo que platicamos anteriormente, no existe una vigencia como tal, es indefinida, pero pues obviamente siempre que se cumpla con los requisitos correspondientes a los que ya, obviamente los que marque cada programa en determinado momento, como el Excess, como el Altex también. Entonces no es a lo mejor duración de
dice, ok, un año, o esto, el otro. Hay, por ejemplo, el Access es un año y se renueva automáticamente. El Actex, pues obviamente se acredita nuevamente la constancia al terminar el año, pero la vigencia, pues obviamente es indefinida, simplemente se actualiza la cuestión de la constancia, siempre y cuando, pues obviamente, se hayan cumplido con los requisitos y obviamente con los compromisos que marque dicho programa. ¿Qué compromisos son? Dice demostrar que cumplen con los requisitos mínimos de exportación y presentar oportuna y puntualmente su reporte anual de operaciones de comercio exterior. Entonces, pues obviamente todo está basado en las leyes, no hay cuestión de otra índole, no está a la par o deslindada de las leyes, pues obviamente es de acuerdo a lo que nos marca eh, pues la ley aduanera que se tienen que cumplir, pues obviamente se tienen que cumplir unos requisitos como compromiso de exportación o de importación, pues se debe tener también pagos oportunos, declaraciones también, etcétera, etcétera. Entonces, cumpliendo todo eso, en pocas palabras, teniendo la empresa eh, cubriendo todas sus obligaciones en tiempo y en forma, pues simplemente pues son acreditadas a los diversos programas que, en este caso el programa Altex, y a los beneficios. Es un padrón más que nada en esta situación. Ok, ¿dudas o comentarios hasta aquí, chicos? No, profesor. No, Ok, muchas gracias. no, profe. Gracias. Ok, entonces continuamos. Tenemos otro programa que es el PROSEC, que son programas de promoción sectorial y son un instrumento dirigido a personas morales productoras de determinadas mercancías, dice, mediante los cuales se les permite importar con arancel ad valorem preferencial, es un impuesto general de importación, dice, diversos bienes para ser utilizados en la elaboración de productos específicos, independientemente de que las mercancías a producir sean destinadas a la exportación o, en este caso, o al mercado nacional. Entonces, obviamente podemos importar un tipo de mercancías en esta cuestión. Tenemos un cierto arancel preferenciario que nos permite ya sea utilizar ese tipo de mercancías, un insumo determinado, ya sea para producir algún artículo que lo vamos a exportar o que lo vamos a manejar y consumir o vender en mercado nacional. Puede ser cualquiera de las dos opciones. Hay unos que ya vieron unos programas antecesores, que obviamente es en cuestión se refiere muy más que nada a la cuestión de si vamos a exportar, en eso tenemos beneficio. En este programa no, en este programa pues obviamente puede ser la exportación o también a la venta dentro de un mercado nacional. ¿Cuáles son los beneficiarios de este programa? Dice, los beneficiarios del PROSEC son las personas morales que fabriquen las mercancías a que se refiere el artículo 4 del decreto PROSEC, empleando los bienes mencionados en el artículo 5 del mismo decreto. Los bienes a importar y las mercancías a producir están agrupadas por sectores de la siguiente manera. En cuestiones de industria eléctrica, industria electrónica, industria del mueble, industria del juguete, juegos de recreo y artículos deportivos, industria del calzado, industria minera y metalúrgica, industria de bienes de capital, industria fotográfica, industria de maquinaria agrícola, industrias diversas, industria química, industrias de manufacturas del caucho y plástico, industria siderúrgica, industria de productos farmoquímicos, medicamentos y equipo médico, industria del transporte, excepto el sector de la industria automotriz. Ese tiene otros beneficios de acuerdo a otros tratados también. La cuestión de la industria del papel, cartón, industria de la madera, industria del cuero y pieles, industria automotriz y de autopartes, industria textil y de la confección, industria de chocolates, dulces y similares, industria del café y de la industria alimentaria también. Entonces,
Entonces son de las, obviamente, cómo está clasificado la cuestión de materias primas para beneficios de este programa. ¿Cuál es la vigencia? Dice, la vigencia de los programas será anual y se renovará automáticamente una vez que los productores presenten el informe anual de las operaciones realizadas al amparo del programa, a que se refiere el artículo 8 del decreto PROSEC. Entonces, este programa también se renueva anualmente conforme se vayan cumpliendo, obviamente, si está cumpliéndose la cuestión del informe anual de la cuestión que nos está, de los compromisos más que nada que nos está pidiendo dicho programa. Entonces, es a lo que se refiere ampliamente o a grandes rasgos el programa PROSEC. Entonces, ya tenemos varios programas a los que somos acreditables como empresas exportadoras o importadoras. Otro programa, el SAIEXEX, dice es un portal, más que nada dice, tiene como finalidad ofrecer a las organizaciones, empresas, importadores, exportadores, gobierno, estudiantes y ciudadanos en un solo punto de consulta la información relacionada con el comercio exterior, lo que les permitirá reducir los costos de transacción y al facilitarles la búsqueda de información, así como brindarles certidumbre sobre sus obligaciones en actos de comercio exterior. Entonces, más que nada, esta situación es un portal donde hay información respectiva a las exportaciones e importaciones de mercancías y obviamente ahí están cargados pues, muchísimos datos de los diversos programas también, de las cuestiones y obligaciones que en determinado momento tenemos que estar conscientes si queremos exportar o importar mercancías. Ok, ¿alguna duda o algún comentario, chicos? Hasta aquí con los programas, porque vamos a pasar a otro tema. No sé si tengan alguna duda o algo que quieran aportar a estos temas. No, en mi parte ninguno. Ok, gracias, Eduardo. ¿Alguien más, chicos, que tenga alguna duda o algo que quiera complementar con los temas que estamos viendo? Ok, entonces continuamos. Vamos a ver la cuestión de los tratados. Los tratados de libre comercio, realmente en qué consisten, cómo se relacionan, quién los negocia, etcétera, etcétera. Vamos a ver la cuestión de las estipulaciones conforme a la Convención de Viena. Dice que la Convención de Viena define a los tratados internacionales en su artículo segundo, párrafo primero, y nos dice que se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regidos por el derecho internacional privado, ya que conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualesquiera que sea su denominación particular. Entonces ya hemos hablado de esta situación, obviamente está regido por un derecho también. Entonces la cuestión aquí que está conformado y está regulado, pues obviamente mediante órganos internacionales, una vez que se firme dicho tratado y como tales se tiene que respetar. Obviamente si un país que está en dicho tratado no está respetando, pues obviamente se puede hacer adjudicable algunas sanciones dependiendo de los acuerdos que estén estipulados en la Convención de Viena y obviamente lo que estén pactando entre dichos países. También la Organización Mundial del Comercio interviene en esta situación. ¿Cuál es el proceso de la celebración de un tratado? Obviamente, pues hay etapas dentro de este proceso de la celebración. Obviamente la negociación, la adopción del texto, la autentificación del texto y la manifestación del contenido. En el tratado que tenemos con América del Norte, como país México, en el sexenio pasado simplemente se quedó en la primera parte, en la negociación, como lo comentamos. Con Peña Nieto, pues no se llegó a buen término la negociación, ahí sí se quedó, no se actualizó el tratado y por ende, pues razón, pues simplemente se quedó en el tintero en las negociaciones. Ya con el sexenio de López Obrador, obviamente se retomó esa cuestión, se volvieron a negociar ciertas situaciones
y pues obviamente ya pasamos a la segunda etapa del proceso, que ya fue la adopción, la autentificación y después la manifestación del consentimiento. Ahorita vamos a ver a qué corresponde o qué significa cada una de estas etapas. Ok, en cuanto a negociación, nos dice que tiene por objeto lograr un acuerdo entre los países a fin de determinar las cláusulas del tratado. En cuanto a adopción del texto, nos dice, una vez negociado el tratado, se adopta como definitivo. Tradicionalmente los tratados se adoptan por el acuerdo unánime de las partes. En la actualidad, los tratados bilaterales se adoptan por unanimidad y los multilaterales según lo dispongan los estados parte y a falta de acuerdo por las 2/3 partes y votantes, de acuerdo al artículo 9 de la, en este caso de la Convención de Viena, así lo estipula, que es la que regula todas estas situaciones. ¿Qué es la autentificación del texto? Dice, es el acto mediante el cual se establece el texto definitivo de un tratado y en el que se certifica que ese texto es el correcto y auténtico. El artículo 10 de la Convención de Viena hace referencia a la autentificación. Dice, el texto de un tratado quedará establecido como auténtico y definitivo mediante el procedimiento que se prescriba en él o en que convengan los estados que hayan participado en su elaboración. Es cuando queda definitivo y autentificado dicho tratado. Entonces, el primero nos marca que es cuando se prescriba y que convengan, o sea, se pongan de acuerdo más en nada los estados o países que hayan participado en su elaboración. También queda definitivo, dice, obviamente a falta de este procedimiento, mediante la firma ad referendum o la rúbrica puesta por los representantes de su estado en texto de tratado o en el acto final de la conferencia en que figure el texto. Pues una vez firmando, a lo mejor no se pusieron de acuerdo en algunas cuestiones, a lo mejor algunos sí lo conviene, otros no, pero pues si firmaron, pues obviamente pues ya dieron por asentado que dieron luz verde a los reglamentos que estaban estipulados en dicho tratado. Otra parte del proceso en la celebración del tratado es la manifestación del consentimiento. ¿A qué nos referimos con esta situación? Es el acto por el cual los estados se obligan a cumplir, obviamente, el tratado. Esta situación, dice, la Convención de Viena señala como formas de manifestación del consentimiento la firma, estipulado en el artículo 12, el canje de instrumentos que constituyen un tratado, o sea, que van a intercambiar, obviamente qué es lo que se está negociando, aranceles, qué mercancías, etcétera, etcétera. Esto lo regula el artículo 13 de la Convención de Viena también. Obviamente la ratificación, regulado por artículo 14, la aceptación, regulado por artículo 14 también, la aprobación, artículo 14, y la adhesión, regulado en el artículo 15 de acuerdo a la Convención de Viena. Dentro del proceso también nos dice que los estados negociadores son los que escogen libremente cuál va a ser el modo concreto de manifestar el consentimiento, como se desprende obviamente en los artículos vistos en el artículo 12, 13, 14 y 15 de la Convención. Tenemos algunos tratados, anteriormente ya se había platicado de ellos. Tratados que tenemos, la vigencia a partir de cuándo también, tenemos el ALADI a partir de 1980, el Tratado de Libre Comercio América del Norte a partir de enero del 94, Costa Rica a partir de enero del 95, Grupo de los Dos a partir de enero del 95 también, tratado con Nicaragua a partir de julio del 98, con Chile a partir de agosto del 99, con Israel el 1 de julio del 2000, el Teleclue con toda la Unión Europea y los países que pertenecen a la Unión Europea como tal, a partir del 1 de julio del 2000. El Tratado de Comercio también con el Triángulo del Norte, que es Salvador, Guatemala y Honduras, a partir del 15 de marzo del 2001. El ALC, que es Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza, que obviamente algunos de esos países no están directamente en la Unión Europea, como ustedes pueden ver. Tenemos tratados con ellos también, a partir del 1 de julio del 2001.
Tenemos un acuerdo de complementación económica con Japón, no tratado, tenemos nada más simplemente un acuerdo con vigencia 1 de abril de 2005. Acuerdo complementario económico también con Bolivia a partir del 7 de junio del 2010. Entonces son de algunos tratados que tenemos nosotros y acuerdos. Hay otras negociaciones también, obviamente, por ejemplo, con Mercosur también, no como tratado ni acuerdo, pero sí en cuestión de algún tipo de intercambio de mercancías también. Entonces, pero a grandes rasgos estos son los tratados más importantes que tenemos, obviamente, alrededor del mundo. Sí, Genaro, ¿quieres opinar algo, Genaro? De hecho, yo sí, profesor. Eh, Muchos confunden que si, o se hacen las preguntas de que si los tratados es más, o sea, que si los tratados tienen más derecho que la Constitución. De hecho, no. La Constitución es la que se tienen que respetar. Por eso mismo él marca que en la 133 este, dice que esta Constitución, las leyes del Congreso y de la Unión que emanen de ella y de todos los tratados que estén de acuerdo con las mismas. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay partes que se relacionan los tratados con el Estado de Derecho y eso hace que se conjunte en una sola. Por eso mismo que el presidente es el único que tiene la facultad de hacer los acuerdos, tratados internacionales, o sea, los actores internacionales. Hubo un semejante muy parecido a los tratados del agua, de que fue en 1944. Hubo un conflicto que no respetaron y que solamente es el presidente que tiene la facultad, no los gobernadores. Fue alguien que no respetaron las leyes que tenían los tratados del agua. Y ahí se empezaron un conflicto internacional. Y es por eso dice solamente el presidente y tanto los actores internacionales. Sí, sí, sí. De hecho, platicamos también en la materia de derecho. Obviamente, esa es la jerarquía. Primero es la constitución de cada uno de los países y después se delinean los tratados jerárquicamente. Por encima, obviamente, están la constitución de cada uno de los países. Obviamente, todos los tratados están en una reglamentación que pues, no van a violar ninguna cuestión constitucional de los países. Entonces, en el momento que ocurre eso, pues por eso están los organismos internacionales para hacer frente y supervisar todas esas situaciones. Uno de lo que están de acuerdo se estipulan en todo el mundo, obviamente, porque así está estipulado, es la cuestión, como lo platicamos, de la agricultura, porque pues por ende razón, si no se siembra, pues la humanidad no come. Entonces, es una de las cuestiones que en todos los tratados está estipulado como tal, que la agricultura, eh, en todos los tratados que haya, pues va, como por decir, por default, que la agricultura esté libre de la cuestión de aranceles, de impuestos, porque pues obviamente la humanidad consume esas cuestiones, si no cultivamos, si no producimos comida, alimentos, pues obviamente pues de que va a subsistir la humanidad. Entonces, de acuerdo a la Convención de Viena, la agricultura es de las primeras actividades que está deslindada en su momento de pagar aranceles correspondientes. Pero sí, o sea, la Constitución es la carta máxima de todos los países. Ya después tiene valor también, después de ahí jerárquicamente, los tratados celebrados. Sí, de hecho, esos acuerdos, los tratados los beneficia para mucho. Por ejemplo, hay unos países que no tienen acceso a los medicamentos, Sí, entonces esas organizaciones les dan el acceso para que otros países que tienen mayor producción en medicamentos puedan exportar a las personas que no tienen ese acceso de medicamentos, y entre otros que no tienen beneficio, empiezan a dar intercambiando. Esos son los que tienen el beneficio con los tratados. así es correcto, es el beneficio, igual que
pues, con los tratados en cuestiones de materia de salud, qué es lo que pasó con esta situación de la pandemia. Anteriormente, la Organización Mundial de la Salud, recuerden que había algún brote de alguna situación o algo, se producían alguna vacuna o mandaban vacunas a algún país que obviamente estuviera afectado por alguna situación de salud. Hoy en día, pues la Organización Mundial de la Salud se deslindó, pero hay un trasfondo hay países que en este caso apoyaban a la Organización Mundial de Salud. Hoy en día, como lo vemos, cada país está haciendo sus investigaciones propias, o sea, realmente las fronteras se cerraron, los países dijeron, yo me voy a ubicar o adjudicar lo que yo haga en mi país. Uno de ellos fue Estados Unidos. La Organización Mundial de Salud, ¿por qué no en su momento no le pagó a un laboratorio eh, en general, uno solo, para que hiciera o empezara los estudios de la cuestión de alguna vacuna contra el COVID, porque no recibió dinero de los países? Esta es la situación, no recibió dinero de los países fuertes, porque pues obviamente los organismos internacionales se basan de esa situación, de las aportaciones de los países también. Estados Unidos dijo, no, yo no voy a dar dinero en esta ocasión, porque por cierto, sabemos cómo está la economía en Estados Unidos y ellos obviamente pues evocaron a su país, como lo ha hecho China, como lo ha hecho Alemania, como lo han hecho otros países, han hecho sus investigaciones internas con su presupuesto propio. Entonces la Organización Mundial de la Salud se lindó, no tenía dinero para pagarle a un laboratorio para que realmente estuviera en estudio de cómo contrarrestar esta pandemia también. Más aparte que hay otros trasfondos, hay otras hipótesis, que hay un laboratorio americano también, que al parecer ya tenía algunas pruebas, ya tenía algunas, obviamente, medicamentos que podían contrarrestar en su momento, pero pues la OMC, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, no pagó, no quiso dar dinero y pues por tal motivo, pues ellos tampoco no soltaron ninguna investigación respecto a ellos. Entonces, es negocio, realmente, lamentablemente en todas las cuestiones así, es negocio y sabemos que si no hay un interés económico o como tal o un beneficio, pues realmente no van a hacer absolutamente nada en esa cuestión. Entonces, los tratados se celebran porque pues obviamente se sacan beneficios de ellos. Es por eso que anteriormente en la primera clase yo les hacía el cuestionamiento si realmente nos debe de importar la cuestión de quién vaya a gobernar a Estados Unidos en su momento. Hoy en día sí nos afecta o realmente no nos afecta. Yo he oído, perdón, varios comentarios al respecto de analistas políticos y analistas económicos en materia política, económica, de comercio internacional. Y ellos, por lo menos en México, unifican un tipo de criterio, pero sí me gustaría saber qué criterio tienen ustedes en relación a eso. Si realmente debemos de estar atentos a lo que pase con nuestro vecino del norte y nos deben importar que en determinado momento qué presidente pues, ocupa el poder o realmente no nos debe de importar. ¿Por qué sí y por qué no? No sé qué opinan ustedes al respecto, chicos. ¿Alguien quiera participar en esa cuestión? Y ahorita les comparto, obviamente, las demás opiniones de especialistas también en el tema. No sé qué opinen ustedes al respecto de esa situación. Ya al principio me decían que sí, porque a lo mejor en cuestión de tratados. Puede ser, pero si el presidente eh, sale antes y el tratado sigue funcionando, así va a quedar estipulado el tratado. A lo mejor ahí no nos afecta tanto, ya se firmó el tratado. De hecho, comentábamos en clases anteriores, sería bueno buscar otros socios de negocios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué harían ustedes si venden un producto y lo están vendiendo en su colonia específicamente nada más, pero en su colonia no se llevan
o no les compran, ¿qué harían con su producto en determinado momento? ¿Qué van a hacer ustedes? Si en su colonia no les compran o en su calle, ¿qué harían ustedes como comerciantes? Salir a venderlo a otra parte. Es correcto, salir a vender a otra parte, abrir otros mercados, ver otros mercados. Entonces, como país es lo que debemos de hacer. Claro, casi lo que opinó la compañera. Si acaso, por ejemplo, aquí en México tiene mayor producción, una empresa está produciendo la moneda de aquí del valor, en comparación de otros países que aquí es muy bajo, entonces en otros países tienen el mayor costo alto, entonces la ventaja, ¿no? Pues, yo me iré a otros países o otro, a vender porque por la diferencia tengo un poquito más. Claro, sí, sí, claro. O sea, si hay una diferencia de divisa entre México y Estados Unidos y aún así vamos a la frontera o compramos, entonces, ¿por qué no voltear un poquito a la frontera que tenemos con Centroamérica en determinado momento? Vale más el peso en Centroamérica. O sea, nuestra divisa vale más también. ¿Por qué no sacar provecho de esa situación como lo hace Estados Unidos con México? Entonces, no sé, ¿realmente nos debe importar quién quede como presidente en Estados Unidos? ¿Qué creen ustedes? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Si realmente nos debe de importar, nuestra atención se deba de ir en la cuestión de quién quede presidente en Estados Unidos. De hecho, sí. Por ejemplo, algo que debería cambiarle son, por ejemplo, los aumentos de los aranceles que se les aumenta de demasiada exageración porque afecta también, por ejemplo, en casos de, no, pues aumentarle a 70% al aluminio. Entonces, ¿qué pasa ahí? Afecta también lo económico a las empresas de la infraestructura Pues sí, de porque aluminio o de las industrias automotrices, y entre otros, según porque dice que por la seguridad. sí, ¿no? Más que nada porque obviamente como es el jefe de gobierno de un país, está cuidando la economía interna del país y estás viendo que la economía de Estados Unidos está batallando, que va en declive, pues es su obligación cuidar, es lo que decían los economistas, independientemente de quién quede, los funcionarios mexicanos deben de estar preocupados por lo que ocurra en nuestro país, quede quien quede, no nos va a venir a solucionar la vida aquí. La economía no lo va a solucionar Estados Unidos. El que quede va a gobernar para Estados Unidos, no va a gobernar para México. Ese es el punto de vista, obviamente, de especialistas en la materia dentro de nuestro país. Independientemente de quién quede, pues él va a hacer por su país. Determinadamente, si le conviene negociar con México, lo va a hacer, pero si no le conviene, pues él está sacando provecho para su país. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta última sesión. Agradezco la atención. Estamos en contacto por las diferentes plataformas. Cualquier duda o comentario, háganmelo saber y nos vemos la próxima semana. Buen fin.